Estos proverbios tienen como propósito que ustedes, los jóvenes, lleguen a ser sabios, a fin de que sean cuidadosos y piensen bien lo que hacen. Proverbios capítulo 1, versículos 2 al 4, traducción lenguaje actual. En estos versículos, la palabra de Dios nos dice que el propósito de los proverbios es de que nosotros lleguemos a ser sabios. Y para eso tenemos que ser cuidadosos y pensar bien lo que queremos o lo que vamos a hacer. Tenemos que ser cuidadosos. Tenemos que cuidarnos de no dejarnos llevar por nuestras emociones o por nuestros sentimientos. Recordemos que la palabra de Dios nos enseña que el corazón del ser humano es perverso y engañoso. Por eso no nos podemos dejar llevar de eso. También dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Por eso tenemos que tener cuidado de nuestro corazón, de no dejarnos llevar. Tenemos que ser cuidadosos en el motivo por el cual queremos o vamos a hacer lo que tenemos pensado hacer. Vemos también que hay que pensar antes de actuar. Eso suena muy obvio, pero no simplemente pensar, sino que pensar bien en lo que vamos a hacer. Pensar en lo que puede salir bien, pero también en lo que puede salir mal. Pensar en los pros, pero también pensar en los contras. Pero sobre todas las cosas, pensar en lo que le agrada y en lo que glorifica a Dios y tener cuidado de estar haciendo lo que a Él le agrada. En la primera parte del versículo 7 de Proverbios, el capítulo 1, dice: todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios. Eso es lo más importante. Tenemos que tener cuidado de no dejarnos llevar por nuestras emociones o nuestros sentimientos. Tenemos que pensar bien en las cosas buenas, en las cosas malas, en los pros, en los contras, pero sobre todo, si queremos ser sabios y tomar las decisiones correctas, tenemos que empezar por obedecer a Dios. Recordemos de que Dios es un ser perfecto. A Dios todo le sale bien, a Dios nada le sale mal. Dios lo tiene todo perfectamente planeado. Por eso es muy sabio e inteligente tomar en cuenta lo que Dios tiene que decir y obedecerlo. En la segunda parte del versículo 7 dice: pero la gente ignorante no quiere ser corregida ni llegar a ser sabia. La gente ignorante, la gente necia, no quiere que le digan nada. A ellos no les interesa. Ellos no piensan bien, ni siquiera piensan antes de actuar. A ellos no les importa, ellos no tienen cuidado. Ellos simplemente hacen lo que hacen y ya estuvo. No les interesa saber qué es lo que Dios tiene que decir. No les importa qué es lo que a Dios le agrada. No les interesa glorificar a Dios. En el versículo 24 dice: yo los llamo, pero ustedes no me responden. Les hago señas, pero ustedes no me hacen caso. Dios, la sabiduría que se encarnó en nuestro Señor Jesucristo, nos llama, pero nosotros no respondemos. Nos hace señas, o sea, nos da señales, pero nosotros no hacemos caso. Dios nos llama cada domingo a través de las prédicas, cada día entre semana cuando nos reunimos. Cada uno de nosotros tenemos una Biblia para que la podamos leer. Dios nos llama, pero nosotros no queremos responder. Dice que nos hace señas, nos da señales, pero no hacemos caso. Nos pasa un error, cometemos una equivocación, sufrimos, nos va mal. Dios nos da señales de que tenemos que cambiar, pero nosotros no hacemos caso. En los versículos 29 y 30 dice: ustedes no quieren aprender ni obedecer a Dios, no siguen mis consejos ni aceptan mis enseñanzas. En otras palabras, nosotros no queremos aprender de Dios. Nosotros no queremos obedecer a Dios, no queremos seguir sus consejos. Estamos aprendiendo a cómo tomar las mejores decisiones, a cómo tomar las decisiones correctas.
Recordemos de que es necesario que hagamos ciertas cosas para que nosotros lleguemos a ser sabios. Y el propósito de Dios con el libro de los Proverbios es que nosotros lleguemos a ser sabios. Pero nosotros no queremos tomarnos el tiempo de pensar y de pensar bien las cosas. Nosotros no queremos tomarnos el tiempo de ser cuidadosos antes de tomar una decisión. No queremos tomarnos el tiempo de tomar en cuenta qué es lo que Dios tiene que decir. Nosotros no queremos tomar en cuenta a Dios. No queremos saber si lo que vamos a hacer le agrada o no le agrada a Dios. Simplemente queremos hacer lo que nosotros queremos hacer. En los versículos 28 y 31 dice: por eso recibirán su merecido, tendrán problemas de sobra, me llamarán y no les responderé, me buscarán y no me encontrarán. ¿Por qué dice la palabra de Dios esto? ¿Es que Dios es malo? No, recordemos que desde el principio de este video vimos que el propósito de los proverbios, el propósito de Dios es que nosotros aprendamos de Él y que aceptemos sus enseñanzas para que seamos sabios e inteligentes y aprendamos a tomar las decisiones correctas. Pero para eso tenemos que tomarnos el tiempo de pensar bien y ser cuidadosos y obedecerle. Pero si no lo hacemos, tendremos problemas de sobra y después vamos a estar orando y llamando y suplicando, pero la persona que robó y no pensó bien antes de robar ya está presa, ya no se puede hacer nada, tiene que pagar por eso. La persona que mató no se tomó el tiempo de pensar bien en lo bueno, en lo malo, en lo que podría pasar y ahora tiene que pagar por eso. Entonces no es que Dios sea malo ni que no nos quiera ayudar, por eso escribió el libro de los Proverbios, para ayudarnos. Pero nosotros, una vez que tomemos nuestra decisión y nos equivoquemos, ya no hay manera de retroceder el tiempo. En el versículo 32 dice claramente: sufrirán las consecuencias de sus malas decisiones y de su mala conducta, por su necedad y por su poca atención. Claramente el Señor nos dice: vamos a sufrir las consecuencias de nuestras malas decisiones y de nuestra mala conducta, porque fuimos necios, no quisimos escuchar, no queremos ser sabios, no queremos tomarnos el tiempo de pensar las cosas bien, no queremos agradar a Dios. Y por eso vamos a sufrir las consecuencias de eso, que claramente la palabra de Dios nos dice qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. En los versículos 32 y 33 dice: pero los que me hagan caso vivirán tranquilos y en paz, y no tendrán miedo del mal. Entonces, en este capítulo 1 de Proverbios podemos ver qué es lo que tenemos que hacer. Dice que el propósito de los proverbios es que nosotros seamos sabios, y para eso tenemos que ser cuidadosos y pensar bien las cosas antes de hacerlas, antes de tomar decisiones. Pero hay personas que no les interesa, hay personas que simplemente actúan sin pensar, se dejan llevar por lo que sienten, por sus deseos, por lo que piensan y no toman en cuenta qué es lo que Dios tiene que decir, no toman en cuenta si están agradando o no están agradando a Dios. Entonces, estas personas, aunque Dios las llama, aunque Dios les habla, aunque están conscientes de que están mal, aunque Dios les da señales, esas personas hacen lo que quieren y pues terminan metidos en un montón de problemas que después no hayan cómo salir. Terminan llorando, terminan suplicando y no son capaces de reflexionar y de entender que ellos mismos se metieron en esa situación. Entonces, por eso es necesario que nosotros sepamos de que tratando de hacer las cosas de la mejor manera con la ayuda del Espíritu Santo, nosotros tenemos que ser cuidadosos, cuidarnos de las decisiones que vamos a tomar. Tenemos que pensar bien las cosas antes de actuar, antes de decidir. Y dice la palabra de Dios de que los que hagamos caso vamos a gozar de paz y de tranquilidad y que no vamos a tener miedo del mal. Entonces, esto es algo por lo cual nosotros tenemos que orar. Esto es algo que caracteriza a un hijo de Dios.
Un hijo de Dios anhela la sabiduría. Un hijo de Dios debe de tomar las decisiones correctas para ser luz y sal, para darle testimonio a todas las personas de cómo se debe de vivir. También se puede dar el caso en el cual nosotros oremos, en el cual hemos sido cuidadosos en el motivo por el cual estamos tomando la decisión, hemos sido cuidadosos de no dejarnos llevar por nuestros deseos, por nuestros sentimientos o nuestros pensamientos. Nos hemos tomado el tiempo de pensar bien antes de actuar, hemos leído la palabra de Dios, sabemos de que estamos agradando a Dios con cualquier decisión la cual estamos tomando, y aún así la decisión que tomemos no va a llenar nuestras expectativas con respecto a lo que estamos deseando no se va a cumplir. Puede ser que suframos y que nos vaya mal, aún haciendo todas estas cosas, pero es allí donde nosotros vamos a encontrar nuestra paz. Saber de que nos tomamos el tiempo para orar, saber que nos tomamos el tiempo para ser cuidadosos, saber de que nos tomamos el tiempo para pensar bien antes de actuar, saber que nos tomamos el tiempo para ver si con nuestra acción íbamos a agradar o no agradar a Dios. Es ahí donde nosotros vamos a encontrar nuestra paz, el saber de que hicimos todo lo que teníamos que hacer. Entonces, si haciendo eso nosotros estamos experimentando algún sufrimiento, eso quiere decir que Dios lo está permitiendo. Dios está permitiendo ese sufrimiento para Él glorificarse, para que la gente mire de que nosotros le somos fieles, porque nos podemos ver tentados a pensar, bueno, si hice todo esto y estoy haciendo lo correcto, ¿por qué me está yendo mal? La razón es para que Dios sea glorificado. Recordemos que la palabra de Dios dice de que cuando nosotros sufrimos, cuando nosotros tenemos pruebas por causa del evangelio, por obedecer a Dios, somos bienaventurados. Entonces eso es algo que también tenemos que tener en mente, y es el Espíritu Santo el que nos tiene que llevar a ese convencimiento, a ese entendimiento y llevar